Luego di conmigo, mercado. Todos conocemos el mercado, ¿verdad? Y sabemos lo que es ir a mercar, ir a comprar, ¿verdad? Se voy a ir al mercado porque ahí hay mercancía que voy a mercar. Voy a comprar la mercancía que está en el mercado. Mercar es comprar. Lo mismo es redimir. Redimido, comprado. Redimir, comprar. Comprar, redimir. En el Antiguo Testamento, unas personas que tenían problemas económicos podían mercarse a sí mismos o a su familia para poder vivir. Se podían vender, se podían ofrecer en un mercado. El mercado es una zona, un área donde concurren muchas personas a ofrecer sus mercancías para que las demás personas que necesitan esas mercancías vayan ahí a mercar, a comprar. Van a recibir la mercancía que necesitan a cambio de la moneda que se utilice ahí o la forma de intercambio que se utilice en ese mercado. Mercar es comprar. Anteriormente se mercaban esclavos en el mercado. En el mercado había esclavos, había una tarima donde exhibían a todos los esclavos y las personas que necesitaban esclavos iban y los compraban. Hay veces que las personas no eran esclavos de nadie, sino que querían ser esclavos de alguien y se ofrecían en el mercado para venderse porque tenían muchas deudas y su modo de vivir no les alcanzaba para solventar sus gastos. Entonces ellos iban y se ofrecían ahí y decían: si alguien me quiere comprar, yo puedo servirle a cambio de un salario y con mi salario usted paga mis deudas, pero yo voy a ser esclavo de usted durante los años que usted quiera, día y noche, hasta que usted pague mi deuda. Eso era mercar. También esa misma persona podía posteriormente ser libre de su deuda o de su situación económica. Si era redimida por un familiar, o ella misma alcanzaba a vender una propiedad o algo y de esa manera suplía su necesidad económica y ella misma se redimía a sí misma. O otra persona, un familiar de ella, iba y compraba al que la tenía como esclava y le decía: yo pago la deuda del que tienes como esclavo, déjalo libre. También había una costumbre que a los 7 años la persona que se había ofrecido a ser esclava era libre después de 7 años de servirle a la persona que era su amo. Si quería podía ser libre y si quería podía quedarse. Y si había concebido hijos en medio de su esclavitud, ella decidía si sus hijos se salían de la esclavitud o se quedaban como servicio al servicio del amo o del patrón. Esa era la costumbre antigua. Entonces, nosotros a veces consideramos que somos esclavos. Las personas del Antiguo Testamento a veces eran libres por haber servido algunos años, pero cuando somos esclavos del pecado, el pecado no nos da libertad a los 7 años. El pecado nos sigue teniendo cautivos por el resto de nuestras vidas. Entonces, como eso era algo injusto, las Escrituras contemplan que los seres humanos somos esclavos sin esperanza de ser libres algún día del pecado. El pecado es un amo que nos gobierna hasta morir. Satanás es un amo que nos gobierna hasta la muerte. Nosotros necesitábamos a alguien que nos redimiera, pero aquí con el pecado y con Satanás no tenemos quien nos redima. Ningún familiar puede comprarnos. Nosotros mismos no nos alcanza el dinero para poder pagar nuestra deuda. Nuestra deuda es muy grande. ¿Cómo de grande es nuestra deuda? Bueno, te diré, por generaciones y generaciones hemos estado vendidos al pecado. Tan es así que nosotros ya nacimos vendidos al pecado. No tenemos ningún familiar que tenga dinero suficiente para pagar, porque tu deuda significa generaciones y generaciones de vida. Por lo tanto, no hay quien pueda cubrir tu pago en el mercado de Satanás. Es más, Satanás no vende sus almas. Él no las vende. Necesita abrirse un juicio en el cielo y en la tierra para poder comprar un alma.
porque no está exhibido en el mercado tu alma. Tu alma está apartada en las tinieblas donde Satanás te gobierna día y noche. Y no hay quien pague el precio. Porque para hacerlo necesitamos ante un juez ir y reclamar un alma para que sea liberada. Entonces Dios estableció en su ley que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. No podríamos redimir un alma de sus pecados cometidos. Ninguno, por muy rico que fuera, no le alcanza su dinero para pagar en el infierno la salida de un alma. En el infierno ya están escritos los nombres de todos los que estamos aquí, están escritos. Pero también están escritos en el cielo. El problema es a dónde nos vamos a ir, al infierno o al cielo. Entonces necesitamos un juez que abra juicio en contra de Satanás y a favor nuestro, y que haya un precio que pagar, y el precio que se tenga que pagar por nuestra alma sea cubierto totalmente. Entonces descubrimos a través de la Escritura que Jesús pagó el precio. Jesús derramó su sangre y su sangre fue el precio, porque escrito estaba que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Entonces Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre. Su sangre fue el precio del mercado. No había moneda, no había lingotes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de cobre, ni de zinc, ni de cobalto que pudiera pagar, ni ninguna piedra preciosa como rubí, esmeralda o cualquier otra pudiera cubrir el precio de tu alma. Solamente la sangre. Porque escrito estaba en la ley que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Esto te digo para que tú sepas quién eres en Cristo. Porque si tú no sabes quién eres en Cristo, entonces no le puedes decir nada a un demonio. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario, porque Cristo pagó con su sangre el precio por todos nosotros. Nosotros fuimos comprados por precio. ¿Ve lo que dice 1 de Pedro 1, 18 y 19? Veamos aquí algo interesante. Aquí lo que importa es la manera de vivir. Nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el precio y ahí está el intercambio. Mi sangre, dice Jesús, por tu alma. Y como estaba escrito en la ley de Dios, Satanás no podía negarse ante ese precio. Pero aún así, trata de impedir que lo sepas, para que no seas libre. ¿Amén? Satanás trata de evitar que tú sepas que ya fuiste comprado. Y te pone muchas trabas él, pero Dios no te pone ninguna. Ya pagó el precio a alguien porque tú seas libre del pecado. ¿Amén? Ya te rescató a alguien. Su nombre es Jesús. Él pagó el precio en la cruz. Él nos liberó de las ataduras del pecado. Él nos liberó de estar sujetos al pecado y de vivir en tinieblas. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Dice que nos liberó de nuestra vana manera de vivir. No está hablando del pecado en sí, está hablando de la forma de vivir. Dice, hemos sido rescatados de nuestra no santa manera de vivir. Implica aquí nuestra vana manera de vivir. Implica aquí nuestra forma pecaminosa de vivir. Tu manera de vivir era pecaminosa, igual que la mía. Fuimos rescatados todos de una vana manera de vivir. Fuimos rescatados de vivir pecando. Fuimos rescatados de vivir en pecaminosidad todos nosotros. La manera de vivir es la que le importaba a Dios. Por eso envió a su Hijo, para que Él, derramando su sangre, te comprara a ti y me comprara a mí. Amén. Y dice, la que heredamos de nuestros padres. Nosotros vivimos así porque nuestros padres así vivieron. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, la persona que se vendía por causa de que no tenía para poder vivir, quedaba esclavo él, y si tenía hijos dentro de la esclavitud, los hijos se quedaban esclavos. Él podía ser libre a los 7 años.
pero niños de 7 años se podían quedar ahí. Tú y yo nos quedamos desde antes de nacer. Nos quedamos ahí porque nuestros padres estaban esclavos y Él ya no nos dio libertad, el pecado. Por lo tanto, nuestra manera de vivir siempre fue pecaminosa. Vivíamos siempre pecando, vivíamos siempre en pecado, vivíamos siempre en tinieblas. La luz no nos interesaba, venir a la iglesia no nos importaba, estudiar la Biblia no nos interesaba. Pero fíjense algo común que hay en nosotros. Nosotros no nos gustaba vivir así. Aun cuando estábamos atados al pecado, no queríamos vivir así. Pero por más esfuerzos que hacíamos, no podíamos salir del pecado. Por eso muchas personas toman licor o toman alguna droga, porque no quieren estar así. Y creen que así escapan un momento de su realidad. Pero es otro engaño del diablo. ¿Sí? Realmente tu espíritu no quiere estar esclavo y busca la forma de salir, pero como no encuentra que Cristo es el que lo necesita, no encuentra a Cristo, no encuentra la verdad, sigue atado al licor o a alguna droga o a algún amor ilícito o a la masturbación o a la pornografía o a cualquier otro pecado sexual, porque lo que necesitas es a Cristo. Dile a tu hermano, tú necesitas a Cristo. Amén. Cristo te compró para que tú ya no seas esclavo del pecado. El problema es que se generaron vicios, costumbres, tradiciones en tu vida, y eso te tiene atado al pecado. Pero hoy es el día en que tienes que ser libre. ¿Eh? Hoy eres libre de la atadura del pecado, porque hoy vas a saber una verdad. Y la verdad es que Dios te compró con la sangre de su Hijo. Por eso les dije, te compró, comprado. Tú y yo ya fuimos comprados por precio. Entonces, fíjate bien, no te compró Dios con oro, con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, al derramarse en la cruz, cubrió el precio para que tú salgas en libertad. El problema es creer. Pero hoy decide creer, por favor, porque vas a ser libre si crees. Porque el que cree, todo es posible. Amén. Ahora fíjate bien. ¿Por qué era necesaria que esa sangre fuera derramada? Bueno, porque era un cordero sin mancha y sin contaminación del mundo. Tenía que ser una sangre limpia totalmente, que no trajera herencia de pecado. Y la única sangre es la misma sangre que Dios elaboró en un principio en Adán y Eva. Esa sangre, cuando se transfundió en ti, te hizo una nueva criatura. De tal forma que en tu sangre ya no tienes la sangre de tus padres. En tu sangre ya tienes la sangre de Cristo. Amén. Ahora tienes una nueva sangre en tu cuerpo. Y esa nueva sangre te hace rechazar el pecado, te hace rechazar la droga, el alcohol y todo lo demás que te está rodeando. Pero tienes que saber la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Amén. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Dile a tu hermano, tú eres verdaderamente libre porque Cristo te hizo libre. ¿Sí te hizo libre? ¿Cómo sabes que te hizo libre? Porque ya la derramó. Dile, es que ya la derramaron. La sangre, el precio ya fue pagado. Tú eres libre. Amén. Aleluya. Somos libres del pecado. Somos libres de nuestra vana manera de vivir. Somos libres de vivir promiscuamente. Somos libres de vivir fornicando. Somos libres de vivir adulterando. Somos libres de vivir alcoholizándonos. Somos libres de vivir en una vana manera de vivir. Ahora vamos a vivir de una manera
santa y agradable a Dios. Amén. Bueno, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Entonces dile al Padre: Señor, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque me diste libertad. Gracias porque tu sangre fue derramada en la cruz. Y a través de esa sangre, ahora soy libre. Aleluya. Amén. Muy bien. Rescatado significa liberado. Eres libre. Ya no tienes los grilletes. Ya no tienes las cadenas. Eres totalmente libre. Amén. Pero Jesús no solamente nos compró, Él nos dio libertad. Porque en aquel tiempo se compraba al esclavo y decía: ahora eres mi esclavo. ¿Te das cuenta? De una esclavitud pasabas a otra. Pero Jesús nos liberó de la esclavitud, pero también nos dio libertad de vivir como quisiéramos. Te compré, te dejo en libertad de que tú elijas si me sigues o me dejas. Pero ya no eres esclavo de nadie, créelo. Gloria a Dios, ¿no? Ya no somos esclavos de nadie, ni de Cristo si tú no quieres. Pero por amor, nosotros seguimos a Jesús, ¿verdad? Por amor. No porque tengamos deuda, sino por amor. No porque estemos obligados, sino por amor. Por amor nosotros seguimos a Jesús. Amén. Bien. Él nos dijo: te liberto del pecado, te liberto de tu manera de vivir, pero también te liberto de que a mí me sigas por obligación. Bien. Él tenía el derecho de ponernos en libertad o de tenernos como su posesión adquirida. Nosotros decidimos ser su posesión adquirida por amor a Él, pero Él nos dejó en libertad. Nos dio libre albedrío para decidir nosotros lo que quisiéramos. Dice: yo te compré, pero te dejo en libertad de que tú decidas seguirme o seguir pecando. Si nosotros ya fuimos comprados por su sangre, no estamos obligados a seguirle. Pero dice: si tú me sigues, y si tú me amas, y si tú quieres estar conmigo, te voy a dar algo más. Ve lo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Fíjate para qué te compró. ¿Para qué te compró? Te colocó en un lugar de eminencia. ¿Te puso como qué? Como rey y sacerdote, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que dice en el versículo 9, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Así es. Digno eres. ¿A quién le está diciendo? A Jesús. Jesús es digno de tomar el libro de la palabra de Dios y abrir sus sellos. Entonces, hermano y hermana, Jesús, al estar en ti, te hace digno de abrir la Escritura a los ojos de los demás. Amén. Jesús, el que está en ti, rompe los sellos de la Escritura. Si alguien no le entiende, Dios te da a ti el poder para romper el sello de la Escritura y decirle al hermano: esta Escritura dice esto. Amén. Esto que dice aquí, 5:9, dice que digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Fíjate bien, con la sangre nos compró para que seamos posesión de Dios, pero nos dio libertad. Dice el 10, ve lo que dice el 10. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Cómo nos hizo? Después de ser pelagatos, lamiendo el estiércol del diablo, nos pone ahora como reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Cómo nos ama Dios? Bueno, por eso es que nosotros podemos amar a Dios, porque Dios nos amó primero.
No puedes decir es que yo amo mucho a Dios si todavía andas ahí levantando con tu lengua el estiércol por donde pasa el tiempo, ¿verdad? Todo aquello a lo que estabas acostumbrado a hacer ya no te gusta. Dice, lo haces pero ya no le encuentro sentido. Como que sí es bonito, pero como que hay algo más para lo que fui creado, ¿no? Entonces nosotros vemos que Dios nos dio oportunidad de quedar como cabeza y no como cola. ¿Para qué te compró el Señor? Dile a tu hermano, Dios te compró para hacerte rey y sacerdote de Dios. Amén. ¿Tú crees que no vas corriendo atrás de Dios? Claro que sí. Oye, si Dios me hizo sacerdote y rey, yo voy atrás de Dios. Y lo que era antes, pecador, no te sirve de mucho. Pero es que está bueno. Pues sí está bueno, pero está normal. Está bueno para nuestra carne. Nos acostumbró el diablo a darnos ese alimento. Pecado, 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 pecado. Pero ahora Dios nos da vida eterna y nos da la oportunidad de gobernar juntamente con Él, de ser rey y de ser sacerdote. ¿Para qué nos hizo reyes? Dice Gálatas 3:13, cuando estábamos vendidos para nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos vendidos y estábamos malditos por la ley. Porque la ley dijo, ¿verdad? Toda alma que pecare, esta morirá. Esta era una maldición que estaba sobre nosotros. La ley decía, toda alma que pecare, esta morirá. Y como nosotros estábamos viviendo en pecado, porque era nuestra manera de vivir, fuimos malditos por la ley. Y esa maldición de la ley, dice aquí Gálatas 3:13, que nos compró de la maldición de la ley también. Significa que la ley ya no tiene cargos sobre nosotros en contra nuestra. Todos los cargos que había en nuestra contra fueron que se quedaron en la cruz. ¿Sí? Dice que Cristo nos compró, nos liberó de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición, porque si nosotros no hubiéramos pecado no se haría maldición sobre nosotros. Pero dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros. Nosotros éramos los malditos y Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos santos, reyes y sacerdotes. ¿Cómo ves? Esto es extraordinario. Esto es un amor que no lo podemos encontrar en ninguna persona. Nadie puede hacer eso con nosotros. Nosotros vemos que Jesús hizo una labor muy original y muy buena. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La obra redentora de Cristo a favor nuestro mercó, compró de la esclavitud nuestra alma. ¿Sí? Pero ahora bien, para poder ser rey y sacerdote, Dios te dio una nueva identidad. ¿Por qué? Porque cuando estabas allá, siendo esclavo del pecado, te quitó tus credenciales, te quitó tu IFE, te quitó tu pasaporte, te quitó todas tus credenciales, te las quitó y solamente te dio una, hijo de Satanás. Pero ahora Dios te dio una nueva credencial, te dio una nueva identificación, una ID nueva, que dice hijo de Dios. Ahora tienes una nueva identificación. ¿Y cómo te identificas? Como hijo de Dios. Pero si tú nada más dices que eres hijo de Dios, nadie te va a creer. Entonces, ¿cuál es tu carta de presentación? Di conmigo, mi nueva manera de vivir es mi nueva imagen. Me parezco a Jesús. Oh, aleluya. Tienes un nuevo rostro, tienes una nueva cara, tienes una nueva presentación, hablas diferente, te conduces diferente, ya no eres el mismo. Ahora eres semejante a Jesús.
Esa es tu nueva ID, esa es tu nueva identidad, esta nueva identificación. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 12:13, en el momento en que nosotros colocamos nuestra fe en Jesús, creímos lo que dice la Escritura que acabo de mencionar hace un rato, entonces sucedió un milagro. Dios Espíritu Santo nos hizo uno con Él. Fuimos hechos su cuerpo. Ese es el milagro que sucedió. Tenemos libertad de salirnos o de entrar. No podemos estar obligados a estar en el cuerpo. Pero si decides entrar, bueno, te coloca como rey y sacerdote. Te decides salir, ok, no hay problema. A nadie obliga a que se quede. Puedes entrar o puedes salir, como tú quieras. Pero dice adelante en el 27, ¿verdad? Que a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Como individuos, como personas, individualmente cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2, 22 y 24. La razón por la que Jesús nos compró con su sangre no fue solamente que algún día pudiéramos estar en el cielo con Él, sino que Jesús proveyó un camino para que nosotros viviéramos para la justicia. A ver, dilo. Yo vivo para la justicia. Somos miembros del cuerpo para vivir para la justicia. Jesús se hizo pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Amén. Vivimos para la justicia, pero nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Aquí en la tierra nosotros somos la justicia de Dios. Somos un cuerpo de justicia de Dios. Vivimos para la justicia de Dios porque somos la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es tu identificación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y como se hizo pecado, Él se hizo maldición. Llevó nuestros pecados a la cruz. En la cruz, Jesús se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su primera justicia. Él llevó todos nuestros pecados hasta lo profundo de la tierra para no ser recordados ya jamás por Dios. Dios ya no se acuerda de tus pecados, dile a tu hermano. Dios ya no se acuerda de tus pecados, hermana. Dios ya no se acuerda de lo que hiciste hace ratito. De ahí para atrás ya no se acuerda nada. Ya fuiste justificada por Dios. Amén. Así que puedes empezar de nuevo. Pero ahora, como justicia de Dios. Juan 1:29 dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salmo 88, 3, 6 y 7. Ve lo que dice: porque mi alma está cansada de pecar. Porque está mi vida cercana al infierno cada vez que peco. ¿No? Dice el verso 6: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. El pecado nos colocó ahí. Cada vez que pecamos caemos en un hoyo profundo, un abismo negro. No le vemos el fin. Sentimos que vamos cayendo
pero no sabemos cuándo vamos a terminar de caer. Es un hoyo profundo. Cuando pecas caes ahí. Y dice en el versículo 7: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Shelah, que significa alabado sea Dios. Porque de ahí nos sacó Jesús. Amén. Derramó su sangre para sacarnos de esos agujeros negros. Íbamos en picada y en caída y nadie nos podía ayudar. Auxilio. Nadie te oía, amigo. Pero Jesús dice: hasta aquí llegaste. Vamos. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mientras tú estabas en pecados, sentías que te morías. Tú cometías pecado y cada vez ibas peor, ¿verdad? Gritos, amenazas de muerte, abandonos, desolación, tristeza, llantos, lágrimas. No hay dinero, no alcanza para nada, todo se pierde. ¡Oh, no puede ser! Era una vida muy triste. Pero dice Romanos 6:6 que nosotros fuimos, ¿verdad? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Nosotros fuimos redimidos y fuimos revividos. Dile a tu hermano: no tan solo fuiste comprado, sino también fuiste resucitado, porque estabas muerto igual que yo, pero ahora vivimos para la justicia de Dios. Somos reyes y sacerdotes para Cristo. ¡Aleluya! Dice Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Dice primera de Pedro 3:18 que nosotros fuimos vivificados por el Espíritu, porque Cristo también padeció una vez para siempre por nuestros pecados, el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando Jesús fue vivificado en el Espíritu, nosotros fuimos vivificados con Él. Amén. Al creer en Jesús, automáticamente tú moriste con Él y también resucitaste con Él, y depositó Dios el Padre su vida eterna en ti. Amén. Dice Efesios 2:5-6, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Significa que nosotros fuimos vivificados con Cristo. Amén. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué nos hizo esto? Dice ahí entre paréntesis: ¿por qué? Por su amor. Amén. Gracias de su amor. Porque nos amó, por eso nos dio vida con Cristo. Entonces nosotros fuimos revividos con Cristo. Dice Romanos 3:26, ¿para qué nos redimió? Su propósito era que se manifestara su justicia. En ti y en mí se tiene que manifestar su justicia. Si todavía no se manifiesta, pronto está para manifestarse. Porque lo que Dios hizo no lo detiene nada. Aunque tú seas renuente, reniegues y no quieras, y eso se va a dar. Porque Dios es más poderoso que tú. Se va a dar en ti. Ahora, dice Romanos 3:26 que con el propósito de manifestar su justicia otra vez.
significa que tú y yo vamos a ser la justicia de Dios. Amén. A ver, di conmigo, yo soy la justicia de Dios. Hoy. Dice en el tiempo presente, ¿verdad? Para que Dios sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Entonces, aparte de que tú eres la justicia de Dios, vas a llevar a otros a la misma justicia que hay en ti. Pero vamos a batallar con el pecado, pero vamos a lograr la victoria. Porque Dios nos puso por encima del diablo. Dios nos devolvió la autoridad que le había dado a Adán. Pero como Eva fue engañada, nosotros la perdimos. Pero ahora Dios nos redime y nos restaura y nos da de nuevo lo mismo que le dio a Adán. Así que ahora tenemos la justicia de Dios en nosotros, y por esa justicia el diablo se tiene que hacer a un lado. Amén. Dice 2 Corintios 5:21. Recuerda eso. No conoció pecado Jesús, pero Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.